versículo 8. Amén. Vamos al libro de Apocalipsis, Alfa y Omega. Es la lección que tenemos en esta mañana. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Gracias, Jesús. ¿Lo tienen? ¿Sí? Vamos a ver en este tema, yo soy el alfa y omega, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy Jesús, yo soy el pan de vida, yo soy la verdad, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor. Las porciones bíblicas en cuanto al Señor Jesús, ¿verdad? Pudo decir de sí, yo soy. Amén. Entonces vamos a ver en esta mañana, en nuestra primera clase, vamos a ver yo soy el alfa y omega, y nuestro texto está aquí en la escritura, y tenemos una diapositiva con el texto, por si alguno de ustedes no trae su Biblia, aunque sabemos que, ¿verdad?, es necesario que la traigamos. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. ¿Sí? Volvemos nuevamente a leerlo. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es, que era y que ha de venir el Todopoderoso. Amén. Aquí lo tenemos, ¿ok? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Está bien, ahí lo que está escrito. Sí, hermanos, este es nuestro texto y vamos a repetirlo una vez más con el fin de que podamos memorizar la palabra del Señor. ¿Lo tienen ahí? Los demás que tenemos Biblia lo leemos en la escritura nuevamente. Apocalipsis 1:8. Principio y dice el Señor, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Los varones, por favor, fuertemente lo leen, por favor, juntos, ¿sí? Ok, las mujeres, por favor, Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa. ¿Ya se lo aprendieron? ¿Algún voluntario que lo quiera repetir? Bueno, vamos a repetirlo una vez juntos por última vez. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, y que ha de venir. Apocalipsis 1:8. Ok. Póngale ahí una palomita de que necesitamos memorizar la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces en esta mañana vamos a ver, yo soy el alfa y la omega. Sí, vamos a ir a la siguiente diapositiva para que nosotros podamos ver, ¿verdad? Que en esta porción de la escritura, hermanos, dice, la Biblia utiliza el término alfa y omega, que tiene que ver con el alfabeto griego. ¿Sí, hermanos? El alfa y el omega corresponden a la primera letra y la última letra del alfabeto griego. ¿Sí, hermanos? Alfa y omega. Sí, es como para nosotros nuestro alfabeto, ¿verdad? Nuestro abecedario que le llamamos. Nuestro alfabeto para nuestra escritura en español, ¿verdad? Por así decirlo en términos generales, no entremos en más cosas del lenguaje, ¿verdad? Es de la A a la Z, ¿verdad?
En este alfabeto griego, la alfa es la primera letra y la omega. Ahora, cuando aquí la escritura dice que el Señor dice, yo soy el alfa y la omega, ¿verdad? Se está refiriendo a todas las combinaciones buenas con las palabras que se pueden hacer dentro de estas letras. ¿Sí, hermanos? Cuando dice yo soy el alfa y la omega, está diciendo que todo lo que existe dentro de todo lo que se puede decir, crear con estas palabras, representan al Señor. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos ahorita una dinámica en nuestro alfabeto, ¿verdad? Podríamos decir, hermana, dígame una letra, una palabra que empiece con A. Hermana, con A. Avión. A. Avestruz, muy bien. ¿Alguien de acá? Una palabra con la A. Aleta, hermana Olga. Ángel. David, con A. Árbol. Hermano David. Arcoíris. Hermana Lupita, allá atrás. Alegría. ¿Vieron cuántas palabras pudimos decir que empezaran con A? ¿Sí? Muchas. Ninguno de ustedes repitió. Si les preguntáramos a todos, díganme una palabra que empiece con A, hay millones de combinaciones que se pueden hacer con la A. Estamos hablando de la letra inicial, pero si yo les dijera, díganme una palabra que en medio de esa palabra tenga la A, pues hay muchas más palabras. ¿Sí me explico? O que terminen con A, tendríamos toda otra lista de palabras. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra de Dios, cuando el Señor habla de sí mismo, dice, yo soy el alfa y la omega, trata de decirnos, ¿verdad?, que dentro de Él, ¿verdad?, están todas las combinaciones, todo lo que podemos nosotros pensar, todo lo que nosotros podríamos decir, bueno, lo abarca Él, ¿sí? Lo abarca Él. Entonces, el Señor dice, yo soy el alfa y la omega, y esto nos indica una verdad completa. El Señor utiliza el alfa y la omega, ¿verdad?, para referirse a que Él es la verdad completa, amén. En Él no hay ninguna otra combinación, ninguna otra cosa, Él abarca todo, ¿sí? Él lo abarca todo. Entonces decíamos, dentro de cada alfabeto hay miles de palabras, miles de combinaciones, miles de oraciones. ¿Sí me explico? Si habláramos de oraciones, podemos construir con nuestro alfabeto miles de enunciados, miles de oraciones. Esto lo utiliza el Señor para hablar, ¿verdad? Decirnos de que Él es algo completo, tiene una verdad completa. Ahora dice aquí, Dios, permítame, antes de que leamos lo de abajo, dice, Dios no es una enciclopedia, ¿sí? Porque estamos hablando de palabras que se pueden construir a partir de ¿qué? De un alfabeto. Pero Dios no es una enciclopedia y Dios no es simplemente enunciados teóricos, sino lo que el Señor trata de decirnos a nosotros a través de yo soy el alfa y el omega, es que Dios es Señor de la historia escrita, ¿sí? Y de la que se ha de escribir, ¿sí? No solamente de lo que está escrito, sino de lo que se va a escribir. Dios abarca toda esa historia, ¿sí? Ahorita vamos a ver en qué aspectos. Historia en su creación, historia en nosotros como creación, ¿verdad? Entonces dice, Dios es Señor de la historia escrita y de la que se ha de escribir. Todo ha sido provisto por su mente divina y todo está bajo su control. Esto es lo que el Señor quiere dar a entender a través de yo soy el alfa y omega. O sea, yo soy el principio y el fin. Sí, yo soy el principio de tu historia y yo soy el final de tu historia. Eso, miren, cuando yo estuve leyendo lo de límites, no se me hacía tan difícil, ¿verdad? Se me sentía tema ligero, porque son conceptos que uno puede entender y puede compartir, pero hablar de las cosas de Dios lo ponen a uno nervioso, porque ¿quién puede entender completamente quién es Dios? Y al estudiar todo esto,
me llenaba de bendición. Amén. Entender, ¿verdad? Que Él como principio y fin, en el principio de mi vida estuvo Él. Pero todavía no se escribe el final en el sentido de que todavía estoy vivo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo Él desde el principio planeó nuestro principio y nuestro final, ¿sí? Pero hermanos, todavía hay muchas cosas, por ejemplo, cuando hablamos de la eternidad futura, hay muchas cosas que todavía se van a escribir. Porque dice la palabra de Dios que Dios va a seguir creando, ¿no? Eso lo hemos aprendido. Entonces, hay muchas cosas que todavía que se van a escribir. Y Él es Señor de nuestra historia. Amén. Entonces, Él es el principio y el final de la historia de la humanidad. Él es el principio y el fin de la historia del universo. Amén. Y todo, dice ahí, fue provisto por su mente divina. Todo, hermano, lo pensó, lo planeó, hizo provisión para nuestra vida y todo está bajo su control. Eso es bendición para nosotros. Entender, ¿verdad? Entender que el Señor no solamente nos creó, ¿verdad? Nos creó, hizo un plan, hizo un propósito para nuestra vida, sino Él tiene las cosas bajo su control. Él nos sigue manteniendo. Ahora que hemos estudiado los martes, ¿verdad? El hermano ha estado hablando de las 4 creaciones, estaba hablando y habló de varias teorías, ¿no? De la evolución, del creacionismo, del catastrofismo. Y una de las teorías que decía, ¿verdad? Una de las teorías dice, ¿verdad? Que hubo un creador, pero que hizo al ser humano, hizo este mundo y sus habitantes, ¿verdad? Pero que lo dejó a su libre albedrío y lo dejó a su propio pensamiento para vivir, o sea, como si lo creó y lo dejó ahí abandonado, ¿sí? Pero hemos aprendido en la palabra del Señor, ¿verdad? Que Dios nos creó, nos formó y nos sigue sustentando, amén, y sigue pendiente de nuestra historia, y esa es una tremenda bendición, amén, porque no solamente nos creó, sino que Él tiene el poder de tener todas las cosas bajo su control. Y luego dice ahí que la palabra todopoderoso, porque es lo que estábamos leyendo en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, o sea, el principio y el fin, dice el Señor, que es, que era y que ha de venir. O sea, Él ha estado siempre ahí, no solamente en el principio, ¿sí? No solamente en el pasado, sino está en el presente y Él está en el futuro. ¿Sí, hermanos? Nosotros no sabemos lo que vamos a vivir mañana, pero Él es el Señor de nuestra historia, de lo que va a suceder mañana. Amén. Él ya tiene planeado lo que va a venir mañana. ¿Eso se modifica? Sí, se modifica por mis elecciones, pero Dios ya tiene un plan para mí, que pensó con su mente divina, y su mente divina es santa, su mente divina es buena. Amén. Su mente es bondadosa, porque esa es su naturaleza, amén, y Él tiene el poder de sustentar el día de mañana, para que yo viva esa historia, si yo escojo por Él, si escojo por su voluntad, amén, Él tiene el poder de sustentar lo que va a pasar mañana, porque Él es todopoderoso, dice ahí, todopoderoso, amén, sustenta el pasado, el presente y el futuro. Y dice ahí, como leemos ahí en ese párrafo, todopoderoso viene de una palabra que es pantocrator, que significa que domina todo, significa imperio, significa soberano absoluto. Amén. Y no lo estamos viendo del lado autoritario, ¿verdad? Sino del poder que dice ahí, que Él como el Shaddai es todo suficiente. Hace tiempo nosotros veíamos otra clase, decía que más de 700 nombres encontramos en la Escritura. ¿Para qué? Para poder a nosotros mostrarnos la grandeza de su nombre, el poder de su nombre. 700 nombres el Señor utiliza en la Escritura para darnos a conocer quién es Él.
¿verdad? Y decía, a través de estos 700 nombres, lo que Él quiere decirnos, que Él es suficiente y es capaz de mantener nuestra vida, de sustentar nuestra vida. El Shaddai es el suficiente. Él es suficiente. ¿Sí, hermano? A veces nosotros estamos buscando respuestas, a veces nosotros estamos buscando soluciones, pero lo estamos buscando fuera de Él. Cuando Él es todo suficiente, ¿para qué? Para obrar en nuestra vida. Él es el principio y es el fin. Amén. Él tiene la historia de nuestra vida en sus manos. Amén. Vamos a ir a Isaías 6:3. Isaías 6:3. Gracias, Jesús. Bueno, vamos a leer desde del 1 para que podamos entender qué es lo que sucede. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Dice, toda la tierra está ¿qué? Llena de su gloria. Toda la tierra está ¿qué? Llena de su gloria. Él en el principio, Él en el final. Amén. Él, hermanos, está representado por este alfabeto, dándonos a entender, hermanos, que Él está en el principio, Él está en el final y que Él, hermanos, está a cargo de nuestra historia. Amén. Él, hermanos, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver, el Señor Jesús, ¿verdad? Es el inicio y el fundamento de todas las cosas. Vamos a ir a la Escritura, a Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Vamos a leer desde el versículo 12. ¿Sí? ¿Lo tienen? Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en la luz, que nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, por la remisión ¿de qué? De pecados, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Aquí encontramos entonces, hermanos, la manifestación del alfa y del omega, y de la omega, ¿sí? Dice la Escritura, y está hablando del Señor Jesucristo, porque dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de nuestros pecados. Está hablando del Señor Jesucristo, que nos dice que Él nos redimió con su sangre, pero nos sigue diciendo, el cual es la imagen de Dios, y sabemos que es Dios, amén. La Trinidad, Jesús, la tercera persona, ¿verdad? De la Trinidad, el Hijo encarnado, amén, el Verbo encarnado, ¿sí, hermanos? Dice aquí, la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda ¿qué? Criatura. Ahora, ¿qué nos dice de Él? Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo, que están en la tierra, visibles e invisibles. No deja nada fuera, no deja nada fuera de Él, ¿sí? Todo está ¿qué? En Él, amén. Porque dice más adelante, nos habla de tronos,
de dominios, de principados, de potestades. Dice, todo fue creado por Él y para Él. Amén. Entonces fuimos creados por Él y para Él. Amén. Nuestra vida, nuestra historia está dentro de Él. Amén. Todo está dentro de Él. Ahora la palabra de Dios nos dice aquí, ¿verdad? La creación, la vida del hombre y la carrera espiritual, todo está dentro de Él, porque Él, como imagen de Dios invisible, como primogénito de criatura, de toda criatura, Él es el fundamento de todas estas cosas. De estas tres cosas, la creación, la vida del hombre y la carrera espiritual. Veamos la creación. Vamos a Colosenses, ahí donde estamos. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 20. ¿Sí? Y él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio y el primogénito de los muertos, para que todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por Él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Amén. Entonces dice que también no solamente redime al ser humano, sino dice que también lo que está en ¿qué? En los cielos. Dice así lo que está en los cielos como lo que está estamos en el versículo 20, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos, ¿verdad? Leemos y sabemos otra porción de la escritura, ¿verdad? Que dice, ¿a dónde me iré de tu presencia, verdad? Si me fuere a lo más alto, ahí estás. Si me fuera a lo más profundo, tú ahí estás. El alfa y omega. Él dice, Él llena la tierra, el universo con su gloria. Amén. Toda la tierra está llena de su gloria. Él sustenta lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que es visible, lo que es invisible. No hay nadie fuera de Él. Amén. No hay nada fuera de Él. Como a veces somos necios y obstinados como seres humanos, ¿verdad? Buscando cosas que puedan llenar nuestra vida, ¿verdad? Algo que pueda satisfacer nuestra vida, algo que pueda llenar nuestro corazón, el vacío de nuestro corazón, algo que pueda solucionar nuestras situaciones, si Él es todo, ¿verdad? Él es todo. Él es todo Él llena todo, Él es suficiente para obrar todo en nuestra vida, ¿verdad? Pero por nuestro libre albedrío Dios nos deja buscar. Dios nos deja buscar, Dios nos deja probar, Dios nos deja equivocarnos, ¿sí? Para que descubramos al fin de todas nuestras elecciones, dolores, ¿verdad? Equivocaciones, descubrir que lo necesitamos a Él. ¿Verdad? Cuando leía el libro acerca de los límites, habla, por ejemplo, de que Dios es un Dios de límites. Dios nos pone sus mandamientos, Dios pone sus ordenanzas y es un límite. Pero dice ahí el libro, pero no forza a nadie, ¿verdad? No forza a nadie. Hasta ahorita a nadie ha obligado a estar dentro de ese límite. Le da el libre albedrío, ¿verdad? Entonces, Dios permite, ¿verdad? Que Dios nos permite ver un poquito afuera, a veces escogiendo mal para que podamos regresar a Él y entender que Él es en todas las cosas. Y como hemos aprendido que sin Él no somos nada, que sin Él no podemos nada, sin Él no tenemos nada, porque la Escritura es clara. Él llena todo. El lado espiritual, el lado invisible y el lado natural que podemos ver, amén. Entonces, Él, hermanos, es el Señor Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, es fundamento de nuestra vida. ¿Sí, hermanos? Y es fundamento de nuestra carrera espiritual. Hebreos 12:1 nos habla de la carrera espiritual.
Hebreos 12:1. Gracias, Jesús. Déjenme checar una cita, pero vayamos a Hebreos 12. Hebreos 12, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, por tanto también nosotros, teniendo en derredor nuestra una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y sentándose a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces dice que nosotros en nuestra carrera tenemos que poner nuestros ojos puestos ¿en dónde? En el autor y consumador, que es el Señor Jesús. Amén. Porque Él es el principio y Él es el fin de toda nuestra vida. Amén. Ahora, Él es el principio y Él es el fin de nuestra vida. Amén. Vayamos al Salmo 139. Estamos hablando de que Dios es el dueño de nuestra historia. Amén. Dios es el dueño de nuestra historia. Nuestra vida la planeó una mente divina y nuestra vida la mantiene y la sigue sosteniendo, ¿sí? Esta mente divina y este poderoso que es el Shaddai. Salmo 139, vayamos a repasar esto que hemos aprendido ya en otros sermones, pero que es hermoso y es bendición poderlo volver a unir a este tema. Salmo 139 en su versículo 13, porque vamos a hablar, Él es dueño de nuestra historia, amén. De principio ¿a qué? A fin. ¿Lo tienen? Leemos Salmo 139 del 13 al 16. Dice, porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Amén. Entonces hemos escuchado y es hermoso este versículo. Entender, hermanos, que nosotros no somos producto de la casualidad, ¿verdad? No somos producto de un descuido, sino entender que dice la Escritura que desde el vientre de nuestra madre nosotros fuimos formados. Y qué maravilloso es poder leer en el versículo 13, ¿sí? Dice, cubrísteme en el vientre de mi madre. El Señor desde el vientre de nuestra madre nos cubrió, nos protegió, nos guardó. Es por eso que estamos aquí. ¿Sí, hermanos? Analicemos un poquito estos textos. Y aquí habla, dice, porque tú poseíste mis riñones. Esa palabra riñones tiene que ver con lo afectivo y lo emotivo, ¿sí? Estos comentarios están tomados de un comentario que se llama Mateo Henry, quien los conoce, ¿no? Es una enciclopedia, ¿verdad? Y es lo más apegado al original, ¿verdad? Y dice entonces, dice tú que tú poseíste mis riñones.
El Señor, ¿qué? Dice, poseyó ese lado afectivo y emotivo. Desde el principio, hermanos, tuvimos contacto con Él. No solamente en la teoría de saber que Dios estaba ahí. ¿Sí, hermanos? El salmista lo describe en su persona, pero es algo que sucede con cada uno de nosotros. Cada uno de los seres humanos, ¿verdad?, que ha nacido, ha pasado por este proceso de poder estar cubierto por el Señor en el vientre de su madre, de ser tocado en sus emociones, en ese lado emotivo, en su vida por parte del Señor. Entonces, en este sentido, el salmista, ¿verdad?, no es solamente está diciendo, tengo el entendimiento, la teoría de un Dios, de un creador, sino pudo sentir en sus emociones, en ese lado afectivo, el amor de Dios ahí en el vientre de su madre. ¿Sí, amén? Cada uno de nosotros tenemos una historia de vida, de nuestro nacimiento aún desde el vientre, pero lo que tenemos consciente es de nuestro nacimiento y casi es a partir de los 3 años, ¿no? Difícilmente alguien se puede acordar de algo más atrás de los 3 años. Otros hasta los 5 se acuerdan, me acuerdo de los 5 para acá, no me acuerdo de lo demás. Se va perdiendo esa vivencia, ¿sí? Pero hablemos del vientre para acá. Todos tenemos diferentes vivencias, ¿verdad? Rechazos, amor, afecto, abandono, ¿sí? Pero algo que debería sanar nuestro corazón, y ahora que somos adultos y que podemos entender la palabra, es poder ver esta porción de la Escritura, que dice, desde el vientre tú me estabas cubriendo y desde el principio Él estaba nutriendo con amor nuestra vida. No solamente nos dio el entendimiento de Él como Dios, sino que tocó con su amor nuestros afectos. Amén. Él ahí en el vientre de nuestra madre, hermanos, dice, tocó ese lado afectivo. Amén. De nosotros, de tal manera que desde la eternidad y en el vientre de nuestra madre, nosotros estuvimos envueltos por ese afecto del Señor. Amén. Ahora dice ahí el siguiente versículo, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo conoce mucho. Dice el comentarista, Mateo Henry, dice, ¿verdad?, que lo más apegado a la traducción sería, te alabaré porque temibles cosas, así lo dice, no le faltan letras, dice, te alabaré porque temibles cosas, fui hecho prodigio, fui hecho formidable y prodigiosamente, tus obras y mi alma, es decir, yo, conoce eso, muy bien, lo profundo, en lo profundo del vientre. Dice, y esta es una palabra como poética, como lo dice el salmista, ¿no? Y hace referencia a Isaías y a otros profetas que hablan de esto. Ahí dice, lo más cercano que el salmista lo puede hacer a lo que dicen los otros profetas, en semejanza, pero lo interesante de eso es, dice, fui hecho prodigio. ¿Sí, hermano? Somos una obra prodigiosa de Dios. Somos una obra que formidable. Dice, tus obras y mi alma, es decir, yo lo conoce. Sí, hermanos, ¿por qué dice el salmista eso? Porque cuando estábamos en el vientre de nuestra madre y Él nos estaba cubriendo, Él estaba tocando esa parte afectiva de nosotros y nos estaba nutriendo con su amor. Y Él nos estaba enseñando y mostrando que éramos una obra prodigiosa, milagrosa de Él. Deberíamos de sentirnos, ¿verdad?, únicos. Deberíamos de sentirnos únicos, deberíamos sentirnos amados por el Señor, ¿verdad? Que todo amor en esta tierra fuera una añadidura, pero que nuestra dependencia, ¿verdad?, la recobráramos de Él. ¿Cuántas veces vivimos vidas amargadas, vidas tristes por el amor o desamor de otros?
Cuando desde el principio, en la eternidad y aún en el vientre de nuestra madre, el Señor siguió cubriéndonos y llenándonos de amor. ¿Para qué? Para que pudiéramos en este espacio de tiempo poder llevar a cabo la historia que Él había hecho para nosotros. ¿Sí? Leímos eso en el recuadro anterior, ¿verdad? Todo Él hizo provisión de todo. Él hizo provisión de todo. O sea, no solamente nos hizo una historia, un plan de lo que íbamos a vivir, a hacer, sino que nos proveyó de su amor suficiente para poder llevar a cabo esa historia. Amén. Pero ¿qué pasa? Nacemos, hay un velo en eso que del nacimiento. Empezamos a estar en este espacio de vida, empezamos a tener situaciones, personas en nuestro caminar que nos hacen ¿qué? Olvidar. ¿Sí? Y hay cuánta gente que no quiere vivir, hay cuánta gente que ya ha decidido no vivir y que ha atentado contra su vida porque por el desamor o rechazo de los demás. Cuando desde el principio Él como alfa, amén, como alfa, tomó la provisión para llevar a cabo su plan, para llevar a cabo su propósito en nosotros. Y Él está en el control. Amén. Entonces, recuerde, fui hecho prodigio. Anótelo ahí y cuando usted se sienta desanimado, se sienta que tiene la autoestima muy baja, recuerde que el Salmo 139 en el versículo 14 dice: te alabaré porque temibles cosas, ¿sí? O sea, Él está sorprendido. Fui hecho prodigio, fui hecho formidable y prodigiosamente. ¿Bien? Entonces, cuando alguien le vuelva a decir algo que usted no vale nada, recuérdese, yo fui, ¿qué? Hecho prodigio. Usted y yo somos una obra maravillosa de Dios, ¿sí? A lo mejor un tanto golpeada ahora por las decisiones que hemos tomado, ¿sí? Pero el Señor desde el vientre de nuestra madre nos hizo prodigiosos, nos hizo un milagro, amén. Y es así como debemos sentirnos. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para que podamos vivir así, como alguien milagroso, alguien prodigioso que Dios hizo de manera formidable, de manera especial. Amén. Si nosotros, hermanos, podemos creer esto, entonces vamos a vivir de una manera diferente. Amén. Ahora, vamos a ir adelante. Y dice en el versículo 16. Dice: mi embrión vieron ¿qué? Tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin fallar una de ellas. Perdón, sin faltar. Perdón que a veces algunas palabras las tengo nubladas porque tengo anotaciones. A veces allá son sobre las letras y a veces tengo que usar un sinónimo o algo así que se parezca porque, ¿sí? Entonces es por eso, ¿ok? Entonces vemos aquí dice que mi embrión vieron ¿qué? Tus ojos. Y ahí en la traducción que dice, ¿verdad? Dice, mi embrión vieron ¿qué? Tus ojos. Y cuando se refiere a este versículo, ¿verdad? Dice que lo que ve sí son los ojos del Señor, pero dice que ve todos los días, ¿sí? En sus ojos vio todos los días, es decir, todas las acciones futuras que estaban registrados en el libro de Dios. ¿Sí? Fíjense, esto no lo ha explicado la hermana Hicks. ¿Sí? Este es un comentarista de la escritura, de los más acercados al original, de los más reconocidos, pero verdaderos, dignos, ¿sí? Entonces dice que cuando el embrión vio los ojos del Señor, no solamente vio el amor del Padre, del Alfa,
no solamente vio el amor de Dios, sino que vio, dice, vio todos los días, es decir, todas sus acciones futuras que ya estaban escritas en el libro. Por eso la hermana Hicks nos dice, ¿verdad?, que cuando nosotros venimos a esta tierra, ¿verdad?, cuando el Señor, nosotros estábamos en la eternidad, cuando nosotros estábamos ahí en esa roca, cuando nosotros estábamos siendo esas piedras de fuego, ¿sí, hermano? O sea, y que el Señor vino a nosotros, nos dijo, tú vas a nacer. Él nos mostró el plan maestro. Él nos mostró lo que nosotros íbamos a vivir. Y ahorita vamos a recordar que hay inalterables de Dios, ¿verdad? Por eso estamos yendo a este Salmo 139, porque en nuestra vida hay cosas inalterables de Dios que no podemos cambiar, porque fueron escritas que desde el principio en su libro. Y la hermana nos ha explicado, ¿verdad? En la eternidad, cuando el Señor nosotros íbamos a venir al vientre de nuestra madre para ser concebidos, ¿verdad? El Señor nos mostró el plan maestro, nos mostró su propósito, ¿verdad? Y nosotros estuvimos de acuerdo, ¿sí? Él nos empezó a decir, tú vas a nacer aquí, tus padres van a nacer, nos empezó a contar la historia. Decíamos al principio, Él nos empezó a contar la historia y nosotros empezamos a decir, sí, así sea, amén, sí quiero, ¿sí? ¿Por qué dijimos sí? ¿Por qué dijimos sí al plan? ¿Por qué dijimos a esa historia? ¿Saben por qué? Porque Él nos estaba cubriendo, como dice el Salmo 139:3. Porque Él nos estaba cubriendo, porque Él nos estaba nutriendo con su afecto. Por eso nosotros dijimos, sí, Señor, sí voy a ir, pero es que mira, vas a pasar por este dolor, por esta prueba, y nosotros decíamos, sí, Señor, porque en ese momento su amor nos estaba llenando, su presencia era plena. La comprendíamos totalmente, ¿sí? Como piedras de fuego, ¿sí? Y dijimos, sí, sí quiero esa historia, Señor, sí quiero esa historia. Porque tú eres el alfa, porque tú eres la omega. Sí quiero esa historia porque tú estás al principio de mi vida, porque tú estás al final de mi vida. Tú ya planeaste el principio de mi vida, tú ya planeaste el fin de mi vida. Eso es hermoso. Amén. Y dice entonces que cuando el embrión vio los ojos del Señor, en los ojos de Dios, ¿qué serán los ojos de Dios? Llenos de amor. ¿A usted lo ha visto a alguien a los ojos con amor? Hablamos de humanos. Yo creo que sí, ¿no? Su esposo. Ahorita a lo mejor ya son más fríos por los años, ¿verdad? Pero los muchachos cuando se enamoran, cuando nos enamoramos, ¿sí? ¿Verdad? Los hijos, cuando se puede ver a los hijos, o sea, ¿qué pasa en el corazón? Se hace chiquito, ¿verdad? Uno siente como un abrazo acá en el corazón, como que toda pena, todo dolor se acaba, ¿verdad que sí? Porque está sintiendo el amor de un ser humano. Y en ese amor, ¿verdad? El apoyo, la fortaleza de ese amor. Ahora imagínense que habrá sido ver los ojos, dice, mi embrión vieron tus ojos, el amor que no tiene límite de Dios, el amor perfecto de Dios que nos llevó a tener esa capacidad de decir, sí, Señor, no importa, ese plan tiene valles, tiene montañas, tiene desiertos, pero como tú eres alfa y omega y vas a estar conmigo desde el principio hasta el fin, yo lo acepto. Y ahí estaba el Señor cubriéndonos, llenándonos de su amor para que nosotros pudiéramos vivir esta historia que hizo para con nosotros. Amén. Entonces dice, al ver sus ojos vimos todos nuestros días, las acciones futuras que ya estaban escritas, y es lo que nos sigue diciendo. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Amén. Todas aquellas cosas. En su libro ya estaba registrado todo lo que nosotros íbamos a vivir desde que fuimos concebidos hasta el día de nuestra muerte. ¿Sí? Ahora aquí dice, sin fallar en una de ellas, sin faltar, gracias, así es donde les digo, sin faltar una de ellas.
Esta escritura también se dice según está escrita. Según está escrito. O sea, estas cosas dice que luego fueron hechas. Se dice según está escrito. Nuestra traducción nos dice sin faltar una de ellas. Pero nos vuelve a repetir aquí, dice según está escrita. ¿Sí? Según estaba escrito. Entonces, desde el día de nuestro nacimiento ya estaba escrito. Se refiere a eso. Según está escrito. Y esa palabra tiene que ver que el día de nuestro nacimiento ya estaba escrito. Ya estaba. ¿Sí? Ahora, es algo que habla aquí el autor. Y por ejemplo, dice aquí que sobre esta porción, sin faltar una de ellas, hay un alef. Y dice el autor que se pronuncia como un abao. No sé hebreo, eso debe significar algo especial, ¿sí? Pero dice ahí, dice que esa traducción dice, y para él había uno de ellos, ¿sí? En esa porción que dice, sin faltar una de ellas, hay un alef, que da la traducción de decir, y para él había uno de ellos. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros había un día que tiene que ver con nuestro nacimiento. Y para él había un día. ¿Sí? No fuimos accidente. ¿Sí? No fue que nos planearon nuestros padres. Atrás de todo eso, Dios había escogido un día para nuestra concepción, para nuestro nacimiento. ¿Amén? Ya lo tenía planeado. A lo mejor a alguien le hubiera gustado nacer en otra época, ¿no? Pero el Señor escogió el día de nuestra concepción, el día de nuestro nacimiento. ¿Sí, hermanos? Y en ese momento que nosotros estábamos ahí con el Señor, Él nos mostró su plan maestro. Está hermoso esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice, todo lo que está escrito en su libro fue hecho en nosotros sin faltar, ¿qué? Una de ellas, empezando por el nacimiento. Entonces, hermanos, el Señor como Alfa y Omega, Él llena toda la tierra con su gloria, con su plenitud. Pero Él también en nuestra vida está como principio y como fin. Amén. ¿Usted cree que el día de nuestra partida ya está establecido? Sí, ya. Y eso nos debería de dar temor. A mí me da miedo, yo a veces ni pienso. A veces empiezo a pensar y digo, ay no, Señor, ¿qué tal si es mañana? Y yo ni sé. ¿Se ha puesto a pensar en eso? A mí me da miedo. Luego me pongo a pensar, ¿y cuándo le tocará a mi esposa? Ay no, mejor no pienso. Mi hija, mi hijo, a lo mejor se van a ir primero, ¿no? A veces son cosas que no pensamos, pero el Señor ya la tiene establecida. A veces por misericordia se acorta, ¿no? Porque a veces la gente anda bien mal, se pone bien en un ratito y lo corta, porque dice, si lo dejo más tiempo, se va a perder. A veces la persona, por ejemplo, yo puedo entender y yo lo quisiera creer así, a lo mejor no es, pero ¿por qué le extiende Dios la vida a gente, siervos de Dios como la hermana Hicks? A lo mejor ella, ¿sí me explico? A lo mejor Dios le está alargando su vida por misericordia a nosotros, porque es un vaso útil, porque es una bendición, porque ella conoce el mensaje y ella está llevando a la esposa, ¿verdad? A caminar, ¿sí? O tal vez, digo, es una suposición, pero el día de nuestra partida ya está. ¿Y qué tal si es mañana? Y nosotros seguimos, ¿verdad? Pues todavía atados a muchas cosas, ¿verdad? De que si nos quieren o nos quieren, de que si nos aceptan, nos rechazan, de que si me quisieron mis padres, de que si no me quisieron, ¿sí me explico? De que si ahora los que están a mi alrededor me entienden, no me comprenden, me son tropiezo, ¿sí? Podemos poner muchas cosas, muchas excusas, pero nos debería de poner a reflexionar esta mañana, a entender que así como Dios nos estuvo con nosotros en el principio, Él ya también tiene nuestro final.
¿verdad? Y que si con nuestras elecciones hemos modificado ese plan, ¿verdad? Porque hemos aprendido, hay una voluntad que es directa y hay una voluntad que es permisiva. O sea, la voluntad directa, ¿verdad? Es este plan, es lo que se escribió en este libro. Es, ¿verdad?, obedecer al Señor, guardar sus mandamientos, ¿verdad? Es conocerlo, crecer a la estatura de un varón perfecto, amén. Es obediencia al Señor. ¿Cuál es la voluntad permisiva? Mi libre albedrío. El Señor me deja hacer, me deja escoger, me deja hacer lo que yo quiero. No me obliga. Pero cuando yo escojo con mi pensamiento carnal, me voy a equivocar. ¿Sí? Me voy a equivocar y mis elecciones me van apartando de lo que fue escrito desde el principio para mí. Y entendemos que en el plan de Dios, en lo que fue escrito en su libro, hay dolor como placer. Pero que muchas de las cosas que nosotros hemos ahora vivido como dolor, muchas veces fue porque nosotros nos fuimos por la voluntad permisiva. O sea, nos fuimos fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? No nos cayó un rayo en ese momento, ¿verdad?, para destruirnos o pararnos en la decisión, sino Dios nos dejó. Y decía hace un momento, nos deja ir para que podamos volver y entender que fuera de Él no hay nada. Nada, no hay nada. ¿Sí? Fuera de Él no hay nada. Todo lo ha provisto en Él para nosotros. Él es, ¿qué es? Suficiente. Él es todo suficiente. Amén. Entonces, Él, hermanos, Él escribió todo esto, pero ahora nos corresponde a nosotros escoger. ¿Bien? Y decía, aunque en el nacimiento nos es velado mucho de lo que vivimos en la eternidad y aún en el vientre de nuestra madre, a través de su palabra nosotros encontramos la luz para caminar y para que ese plan maestro se desarrolle en nosotros, para que ese propósito de su voluntad se cumpla en nosotros. Amén. Y tenemos que empezar a agradecer porque Él está en nuestra vida. Amén. Y tenemos que empezar a agradecer porque hay cosas, se les llama los inalterables de Dios. ¿Puedes ir a la siguiente diapositiva? Creo que sí está. Porque hay cosas en nuestra vida que no podemos cambiar y que tenemos que agradecer y entender que Dios los puso esos momentos para nosotros. La época y día de nuestro nacimiento. ¿Sí, hermanos? El día, la época de nuestro nacimiento, el Señor la escogió. Los padres, Él escogió a nuestros padres. Desde la eternidad Él nos dijo, mira, estos son tus padres. Entonces creo que deberíamos de empezar a dejar de quejarnos por nuestros padres. Y empezar a decirle, Señor, tú me diste estos padres, tú los escogiste para mí. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de ellos? ¿Qué es lo que ellos, cómo los vas a usar a ellos para que ellos me ayuden a caminar contigo y de regresar a la casa del Padre, o sea, terminar la carrera? Mis padres, ¿verdad? Muchas veces nos quejamos, pero Dios tenía un propósito al darnos esos padres. ¿Te puede decir, y también de los hijos que abandonaron? Sí, también. Él, como el Shaddai, hizo provisión suficiente aún para aquellos que fueron abandonados. Cuesta trabajo, ¿verdad?, pensarlo, creerlo, pero aún para eso el Shaddai hizo provisión. Para esos que su mamá abandonó, para esos que su mamá se murió en el nacimiento, Él hizo provisión tocando desde el vientre de la madre, desde la eternidad, si vamos más atrás, llenando a la persona de afecto, de amor, para poder cumplir con esta historia. ¿Sí? Mis rasgos físicos es algo que tenemos que también agradecer. Somos chaparritos, morenitos, porque el Señor así nos planeó. Nacimos en México y no del otro lado, porque Dios quería que fuéramos mexicanos. ¿Sí? Y algunos dicen, me quiere ir para allá, pero sí, pero no pasándote del otro lado a ser güero y de ojos verdes, ¿verdad? ¿Ya que no?
Dios nos puso aquí porque aquí está nuestra historia. Y yo bendigo a Dios que no nacimos en África, ¿verdad que no? A veces pensamos para allá, no, que hubiera nacido en Estados Unidos, ¿no? En Inglaterra, ¿no? En Europa, wow, ¿no? Y nací en México. Pues qué bueno, gracias a Dios por México, no nacimos en África. Pero fíjense, aún a los africanos, aún a aquellos que están padeciendo hambre, que sabemos que padecen por su ignorancia y por su religión, ¿verdad? Ellos han tomado elecciones, pero aún al ser puestos ahí, Dios les hizo provisión para desarrollar una historia y conocerle, pero ellos han cerrado su corazón. ¿Sí me explico? Entonces, porque Dios está en el control de todas las cosas, ¿verdad que sí? Mi sexo, si yo soy mujer, Dios me hizo mujer. Si Dios los hizo hombres, Dios los hizo hombres. ¿Amén? Y como mujeres tenemos un plan y como hombres también. Mis hermanos y familiares, hemos hablado de esto, ¿verdad? A veces quisiéramos cambiar de familiares, no hablemos de hermanos, ¿verdad? Okay. De familiares. Pero Dios nos puso en una familia y nos dio la provisión que nosotros necesitamos para amar a esa familia. ¿Sí? Para amar a esa familia, ese que te ofende, que te lastima, ese tío, esa tía, para perdonarlos si te han hecho algún daño. Dios te dio la provisión, amén. Pero necesitamos tomar esa provisión. Por eso la vida cristiana no es de cada 8 días, es de todos los días, ¿verdad? Todos los días yo tengo que ir por esa provisión que el Señor como Shaddai me dejó para vivir mi día. ¿Sí? Entonces a veces queremos cambiar muchas cosas cuando el Shaddai quiere en medio de la historia, ¿verdad?, hacernos más que vencedores. El día de mi muerte, decíamos, ya está establecido. ¿Sí? Ya no vamos a ir a la escritura al ejemplo, pero tenemos diferentes personajes en la escritura de esto. Por ejemplo, la vida de Sansón. ¿Sí? La vida de Sansón, sabemos que desde antes de su nacimiento, ¿verdad?, él fue anunciado a sus padres y les dijo que iba a ser ¿qué? Nazareo. ¿Sí? Iba a ser apartado para Dios. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los filisteos y entonces les dice el Señor, va a ser libertador. ¿Para qué? Para el pueblo de Israel. Y les da instrucciones a la madre, ¿verdad?, cómo debe cuidar al hijo, desde el embarazo, cómo se debe cuidar ella, cómo debe cuidar al niño, ¿verdad? Porque va a ser un apartado para Dios y porque tiene una misión y un propósito para Israel. Pero sabemos en el transcurso, porque conocemos la historia, todas las decisiones equivocadas que tomó Sansón, hasta que le sacaron los ojos, ¿verdad? Y lo pusieron ¿a qué? A mover un molino dando vueltas, atado a una cadena dando vueltas. ¿Para qué? Para mover un molino. Estando ahí, Sansón se arrepiente, clama al Señor, ¿sí? Clama al Señor. ¿Cuál era el futuro cuál era el final, por así decirlo, de Sansón después de toda su desobediencia? La muerte. Seguir ahí moviendo el molino hasta que se muriera, ¿no? ¿Cuál libertador, cuál plan, cuál propósito? Lo que tuvo Sansón fue el arrepentimiento. Porque dice que él se arrepintió, clamó al Señor y el Señor ¿qué? Le devuelve la fuerza. Regresa al plan. ¿Sí? Yo te di una fortaleza. Tú naciste con un propósito. Tú naciste con una misión, con un plan, que era el de libertar al pueblo de Israel. Ser separado y ser apartado para cumplir esto. Todas las decisiones cambiaron el curso, pero al final él se arrepiente, el Señor regresa al plan, dice, ok, va a haber una fiesta, ¿verdad? Sansón pide ser llevado, lo lleva a un pequeño, ¿verdad? Si no estoy mal en la historia, lo llevan y le dice, pon mis manos ¿sobre qué? Sobre las columnas del lugar. Lo ponen ahí, estando él ahí, ¿verdad?
el Señor con la fuerza que le regresa, tira las columnas, se viene abajo el edificio, viene el juicio sobre los filisteos, ahí muere, ¿sí? Ahí muere, pero cumple parte del plan, cumple el plan de Dios, que en ese sentido del propósito que le ha dado es de traer juicio sobre los enemigos de Israel. Entonces, este es un ejemplo a veces de nuestra vida. Desde el principio Dios nos da instrucciones de cómo debemos vivir nuestra vida, separados, apartados, amén. Y cuando nos desviamos necesitamos arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos significa la palabra volver al punto de ¿qué? De partida. Volver al punto de partida. Ahí de donde yo me desvié, de ahí de donde yo me fui hacia otra dirección, me arrepiento, regreso ahí y el Señor vuelve a retomar el plan, vuelve a retomar esa historia y me lleva hasta donde, hasta el final. ¿Sí, hermanos? Entonces, en nuestra vida, hermanos, Dios nos hizo, dice aquí la Escritura, nos hizo prodigioso, nos hizo, ¿verdad? Algo prodigioso, ¿sí? Y Él hizo un plan para nosotros, estableció un plan, pero nosotros hemos modificado ese plan. Y necesitamos arrepentirnos, necesitamos decirle, Señor, ayúdame a regresar al punto de partida y a cumplir esa historia que tú hiciste para mí. Al hacernos formidables, al hacernos un prodigio, hermanos, es que tenemos un plan, tenemos un propósito en esta vida. Y no solamente es crecer, casarnos, reproducirnos y morir, sino decía en una diapositiva anterior, hay un motivo espiritual. Amén. Que necesitamos cumplir antes de que se presente el día de nuestra partida. Pablo dijo, he terminado la carrera. Todo lo que había sido escrito de Pablo, desde el vientre de su madre, ¿sí? Estamos tomando esa partida ahí, desde el vientre de su madre, Pablo que lo cumplió. ¿Se equivocó? Sí, persiguió a los cristianos, pero cuando se le apareció a Jesús, él siguió ¿qué? Cumpliendo la historia que el Señor había hecho de él. Entonces, hermanos, Dios como alfa y omega, Jesús como la imagen de Dios invisible, ha estado en el principio de nuestra vida y va a estar en el final. ¿Ven? ¿Cuándo vamos a morir? No lo sabemos, pero ¿sabe una cosa? Dios ha estado siempre ahí con nosotros. Dios siempre ha estado ahí, siempre sustentando nuestra vida con su amor para enfrentar cualquier situación en nuestra vida. Usted tal vez no le ha tocado sufrir mucho, tal vez aquí hay alguien que ha sufrido mucho. Su corazón puede ser sanado en esta mañana por el amor de Dios, que toque su vida y que le haga entender que Él ha estado ahí y que ha dejado provisión para esa ocasión dolorosa. ¿Sí? Entonces, ¿usted quiere al Señor en el principio y en el final de su vida? Esa es una elección. Ya está escrita una historia nuestra. ¿Y sabe cuál es? Que a pesar de los valles y montañas, un día vamos a estar en la esposa. Dice la Escritura, Él ya nos ve allá, nos ve como una obra terminada. Ese es el fin de la historia. Pero ¿qué vamos a escoger nosotros? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo nos quedará? Hasta miedo de pensarlo. Porque puede ser el día de nuestra partida mañana. Pero hoy Dios está aquí. Amén. ¿Quieren doblar sus rodillas unos momentos? Y darle gracias a Dios. Porque Él es el alfa y la omega. No somos una creación que su creador la haya abandonado, sino Él nos sostiene y nos mantiene, porque Él es suficiente para hacerlo. Tal vez te piense, no, pero pues mis problemas, mis situaciones, Él es todo suficiente. Él es capaz y suficiente para cualquier necesidad que yo tenga en mi vida.
pero la elección es nuestra. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque podemos, Señor, venir en esta mañana y saber que somos amados, Señor. Saber que somos amados, Señor, y que tú pusiste tal cuidado en nuestra vida. Señor, que tú nos pusiste en esta tierra con un plan, con un propósito. Que tú nos pusiste, Señor, aquí con los padres exactos, en el lugar exacto, en el tiempo, en el momento exacto, Señor. Que tú, Señor, nos diste el físico necesario para lo que íbamos a necesitar en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder venir a ese momento, Señor. En ese tiempo de cámara de oración, donde podemos regresar, Señor, a esa matriz espiritual y podemos, Señor, ser cubiertos con tu amor. Tú sabes si alguien, Señor, necesita de ese amor en esta mañana, Señor. Podemos meternos en la oración, podemos meternos en el Espíritu. Y tú puedes venir y cubrirnos con ese amor, Señor. Cubrirnos, llenarnos, para seguir, Señor, cada una de las cosas que fueron escritas, Señor, en tu libro acerca de nosotros. Gracias, Señor, por la persona, Señor, que tú formaste. Ayúdanos a ser la persona que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos a dejar, Señor, de poner nuestro afecto en las manos de otras personas y a buscar tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte de tal manera, Señor, que tú llenes cada espacio de nuestro corazón. Señor, gracias, porque así, Señor, físicamente, Señor, como soy, tú me planeaste, Señor. Gracias, Señor, por la familia que me has dado, Señor. Gracias. Gracias por la bendición de vivir en México, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por los momentos que han venido a nuestra vida, Señor, difíciles. Gracias por todo el placer, por todo el dolor que tú nos has dado, Señor. Que no sabiendo el día de nuestra muerte nos ayudes a estar a cuenta, Señor. Que no sabiendo el tiempo de nuestra partida, tú pongas arrepentimiento en nosotros, Señor. Como en la vida de Sansón, Señor, nos has dado un nacimiento y nos has dado un plan para vivir aquí, Señor. Ayúdanos a volver al plan, Señor. Si en algún momento, Señor, hemos perdido el paso, si en algún momento nos hemos extraviado, si en algún momento nos hemos apartado, si en algún momento, Señor, hemos ido lejos de ti, Señor, ayúdanos a volver antes de que sea el día de nuestra partida. Que podamos estar a cuenta, Señor. Solo tú sabes el día de nuestra partida. Venir a hacer en esta tierra. Ven con tus ojos, Señor, una vez más. Míranos en esta mañana, Señor. Derrama de tu amor sobre nuestro corazón. Derrama una nueva porción para vivir tal vez esa situación difícil.
derrama de tu amor para quitar esa pérdida, esa partida. Ayúdanos, Señor, a venir y a tomar la porción que necesitamos, Señor, para volver a nuestra casa, Señor, para volver una vez más contigo, Señor, para regresar a la casa del Padre. Lávanos, Señor, perdónanos, redímenos con el poder de tu sangre. Redímenos, Señor, ven con el poder de tu sangre. Dice tu palabra que tú tienes el poder de sustentar todas las cosas en tus manos. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor. Que tú puedas sustentar nuestro cuerpo, que tú puedas sustentar nuestra alma, que tú puedas sustentar nuestro espíritu. No es que tú no puedas o no quieras, es que nosotros hemos escogido, Señor, diferente. Pero hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy volvemos nuestro corazón hacia ti. Llénanos de tu amor. Habla nuestro corazón. Habla nuestra vida, Señor, de tal manera que podamos comprender lo que tú quieres. Que hagamos y escojamos en esta vida, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Tú eres el alfa y la omega. Si tú puedes llenar el universo, si tú puedes llenar el cielo y la tierra, tú puedes llenar nuestro corazón, Señor. ¿Qué somos nosotros sino polvo? Si nos sentimos vacíos, si nos sentimos, Señor, secos, es por nuestras decisiones. Pero tú lo puedes llenar, Señor. Alfa y omega, principio y fin de nuestra vida. Gracias, Shaddai. Gracias, tú eres el Shaddai, tú eres Dios todo suficiente, poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar su nombre. Vamos a bendecir en esta mañana su nombre, porque fuimos creados por Él y para Él. Y en su plan estaba que en esta mañana estuviéramos aquí. En su plan estaba escrito que estuviéramos este día aquí para tener comunión, para poder tener comunión con Él, para poder sanar, para poder levantarte en esta mañana. Teníamos una cita eterna en esta mañana aquí. Ponte en pie, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón, aquí está mi voluntad. Continúa tu historia, Señor, en mi vida. Aquí estoy, Señor, continúa lo que planeaste. Levanta tus manos, adora al Señor en esta mañana. Gracias, Jesús. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, buenos días. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno, amén. Gracias a Dios por su palabra. Qué hermoso pasaje, Salmo 139. Ya todos los niños están, hermana Mari no está. Ya están los niños, cheque que ya estén los niños con los papás, por favor. Todos ya. Gloria a Dios. Bueno, llegó el día, hermanos, gracias a Dios. Ahorita van a estar alabando aquí. Quiero pedirles, ¿pueden sentarse un momento? Doy la explicación y entonces ya pasamos, ¿ok?
Vamos a subir a orar allá arriba ya. La escalera ya está hasta allá arriba. Ya está cercado para que no se caigan nadie. Entonces vamos a ir a subir a orar y para que vean cómo está. Hay gente que no va a poder subir, hermanos, por ejemplo, de tercera edad, etcétera. Probablemente está pesado, ¿verdad? Para algunos. Entonces, mientras están cantando aquí el primero o segundo canto, nosotros vamos a subir. Los que no puedan subir se quedan. Si usted no quiere que suban sus niños, también está bien. Para evitar, la escalera no va a quedar así como está. La escalera está en construcción. Se va a cerrar los lados para que no se asomen ni siquiera se puedan asomar por las orillas. Y se va a cerrar todo. Pero ahorita solamente se pusieron unas tiras para delimitar que no se suban por ahí los niños, que no se crucen. Todo va a ser hasta arriba y también se van a cerrar los escalones así y vamos a comentar algunas cosas arriba, pero queremos subir y orar, hermanos, para que vean cómo está, qué es lo que falta y por lo menos nos ayuden a orar y si no, pues nos ayuden a cooperar y si no pueden cooperar, por lo menos a orar. ¿Está bien? Entonces, el que pueda subir, entonces nos vamos, escuchen, nos vamos a poner de pie, dejen aquí sus bolsas, se va a quedar alguien encargado aquí, subimos, oramos, ellos están cantando, alguien se queda encargado aquí, y o si quieren subir sus cosas, pues súbanlas también. Y si ustedes suben a sus niños, ustedes se hacen responsables de sus niños, no está cercado ya, no van a salir volando, ¿sí? Pero lo que me refiero es la escalera, si ustedes suben con sus niños los tienen que llevar de la mano. No pueden mandar, ay súbete y ya te alcanzo, o ahí me alcanzo, no. O por hoy no, está bien, por hoy no. Y si no, uno de ustedes, el matrimonio, uno suba y el otro se queda con sus niños. ¿Está bien? Y si quieren subir los dos, pues suben los dos, pero los dos se encargan de sus niños. ¿Sí me expliqué? Quiero que vean de manera especial esta parte de acá y la parte de aquí atrás. Les voy a comentar algo. Allá arriba, les voy a comentar algo porque ahorita que bajemos, ¿está bien? Entonces, vean bien cómo está la cosa y bueno, ¿alguna otra indicación, hermano Jorge? ¿No, hermana Damares? ¿Te subes tú primero para esperar a la gente allá arriba? Por favor, y van a ver y se van haciendo un círculo y ya vamos a orar juntos. Oramos y nos bajamos. O sea, no va a ser una velada de oración, va a ser una oración para que vean y demos gracias a Dios. Entonces, ¿ok? Entonces los que vayan a salir, pongámonos de pie, empieza a cantar un canto y los que puedan subir, yo invito que todos los que puedan subir, suban. Niños solos no suben, si van a subir niños, suben con ustedes. Sí, pero los dos, cuiden a los dos niños. Entonces suban, hermanos, por favor. Otro. Levántate, pues cántalo. Sí, súbete con él. Pegados a la pared, está bien. Entonces, los que vayan a subir, suban, hermanos, y nos ayudan a orar. Pasen, y los que se tengan que quedar aquí, pues aquí se quedan. ¿Está bien? Voy a pedir que los que puedan subir, suban, porque vamos a orar. Es su casa y necesitamos orar por. Si es un matrimonio, se queda uno con los niños, los demás suben. Y los demás, pónganse de pie y vamos a cantar. ¿Cuál vas a cantar? Levántate, levántate, Señor. Suban rápido, por tus favor. Enemigos huyan delante de ti. Levántate. Y ya en la tarde vamos a volver a subir con los que falten. ¿Está bien? Vamos a orar. Tus enemigos huyan Pónganse de pie, vamos a orar. de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. Se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos
justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor.